Hola queridos amigos, ahora vamos a hablar sobre lo que es medicina de la liberación, la medicina que le enseña a usted a ser el primer doctor y que le enseña cuál es el rol de los médicos, los medicamentos y el sistema de salud en la política de un país. Durante muchos años a mí me tocó desempeñarme como médico rural y médico del Seguro Social Campesino, médico del Ministerio de Salud y médico del Seguro Social Campesino. Pero ¿qué significaba esto de ser médico del sistema de salud del Ecuador? No se trataba solamente de llegar y hacer el bien sin mirar a quién. Había una segunda intención. En el caso de la medicina rural, nosotros los médicos nos volvíamos informantes. Este sistema de información como el que ahora es tan criticado por Facebook, que lo tiene Facebook, porque ahí se conoce todos los detalles de lo que a usted le gusta o no le gusta y de acuerdo con eso se puede manipular sus elecciones, tanto políticas como económicas. En el caso de nosotros los médicos, dejamos de ser médicos preocupados por el bienestar de la gente, porque para el gobierno, para el IES, para el Ministerio de Salud, era más importante la información. Todos teníamos que destinar de los 15 minutos que se suponía que teníamos que atender a cada paciente, lo cual era imposible, lo podíamos hacer en menos de 20. El 75% del tiempo era solo para llenar papeles. Tenías que llenar el parte diario, el informe de hipertensos, de embarazadas, de menores de edad, de enfermedades transmisibles, de enfermedades de transmisión sexual, enfermedades crónico-degenerativas, en fin, todo eso había que estar llenando todos los días y esa serie de informes eran los que iban a parar en un archivo donde había alguien de estadística que nunca existió, podía tomar esos informes y comenzar a hacer política de salud. Pero también se podía desviar a otro lado. Hacer política de salud significaba tratar de conseguir que la población sea sumisa. Y para que la población sea sumisa, los médicos teníamos que enseñar a la población a ser también adicta a ciertos medicamentos, especialmente analgésicos, antibióticos y vitaminas. Entonces, la gente aprendía a ser sumisa como un perro al cual estabas domesticando y enseñando a saltar en las dos patitas mostrándole un pedacito de carne. Este sistema fue el que ha manejado la política del Ministerio de Salud y del Seguro Social Campesino. Los médicos que queríamos hacer algo diferente, que era utilizar la infraestructura del Estado para crear conciencia social, era un enemigo público. Era un enemigo, un tipo que podía ser visto de mala forma porque se enfrentaba al hecho de que nosotros los médicos éramos individuos que teníamos una cosa muy importante. Es más, nos hicieron firmar un documento en el Seguro Social Campesino mediante el cual jamás podríamos denunciar, ni hablar mal, ni criticar al IES. No, eso era pecado. Si usted decía, oigan señores, aquí en el IES hay una malversación de fondos, usted estaba fuera. Personalmente lo viví. Se me ocurrió denunciar cómo era el sistema de chantaje que utilizaban los auxiliares de enfermería a la población para conseguir que les den quesos, que les den huevos, que les oculten sus faltas, etcétera, etcétera, y a cambio de el turno con el médico y las medicinas que tenía que entregarse. Hoy estamos hablando de la posibilidad de crear una medicina diferente, la medicina liberadora. Los médicos que van a trabajar allá en el campo van a ser médicos que tienen como finalidad fundamental enseñar a la gente lo que vale su salud y lo que es ser sano. Hasta ahora nos habían enseñado que salud era el bienestar físico, psicológico y social, pero en realidad la salud es un estado de ánimo que te permite a ti prepararte cada día
para vivir mejor el día siguiente. Esta preparación diaria para vivir mejor el día siguiente, vivir mejor el minuto siguiente, va desde alimentarse correctamente, hacer ejercicios, estudiar si eres estudiante, trabajar sin producirse autoagresión en el trabajo. Eso quiere decir que si vas a trabajar de chofer, no te vas a ir a trabajar más de las horas que tienes, no te vas a tomar un 220 y vas a manejar 20 horas con el riesgo de cometer un accidente y matar a todos los pasajeros del bus. Entonces eso es una autoagresión que puede terminar fatalmente en una agresión a todas las personas. Entonces este sistema de crear un médico para la medicina liberadora es aquella que invita a la población a no ser dormida, a no ser pasiva, a no perder la conciencia social. Tú pierdes la conciencia social cuando en la comunidad el problema del agua ya está resuelto. Entonces, mientras no hay problema del agua en la comunidad, todos se juntan, todos luchan, todos hacen alguna cosa para tener agua potable. Una vez que ya tienes el agua potable, se pasa a la conciencia personal. Ya no te interesa lo que es el bien de todos. Te interesa qué es lo que tú puedes tener y no tiene el otro. Se llama la conciencia individual. Esto, por un lado, puede ser muy bueno. Es muy correcto que si tú tienes cualidades personales y quieres que esas cualidades personales sean reconocidas, tanto económicamente, socialmente o personalmente, tú tienes que darte a valer, a notarte. Pero lo que sucede normalmente es que mientras hay conflicto, porque por ejemplo, hay una epidemia de chikungunya, todos caen, entonces hay una conciencia social y se vuelve lo importante es qué podemos hacer todos para resolver el problema. Cuando ya pasó la epidemia, pasamos nuevamente a la conciencia individual, qué es lo que yo tengo y el otro no tiene. Cuando el trabajo del médico es manejar la conciencia social, se llama médico de la liberación. Es un médico que le enseña a cada paciente que hoy tiene medicinas porque su papá hizo una protesta, se unió a otra gente, luchó porque en ese pueblo haya un dispensario médico, un consultorio del Seguro Social Campesino, un consultorio del Ministerio de Salud, y porque no falten las medicinas. Fue una lucha de generaciones. Eso el médico le hace caer en cuenta al paciente. Entonces ahí el médico se convierte en un médico liberador. Pero cuando el médico simplemente es el individuo que le dice, calle, usted no proteste, esté calladito, no hace falta que luche por nada, esté tranquilo, vaya a su casa, tome, siga trabajando como esclavo para el patrón, siga trabajando como esclavo para el comerciante que le explota, siga trabajando como tonto para el hijo que consume drogas, usted le tiene que financiar. Entonces usted se vuelve un médico medio opresor, un médico además agresor. Esto es lo que nosotros estamos proponiendo, la medicina liberadora. La medicina liberadora es aquella en la que el individuo se vuelve actor, no paciente, es el agente propio de su curación. Y el médico lo que hace es mantener al individuo dentro de lo que se llama la conciencia social. La conciencia social es la conciencia en la que los individuos reconocen las debilidades, las fortalezas, las virtudes, los defectos del mundo social en el que viven, en el que se desenvuelven. Y el médico lo que hace es luchar contra aquello que degrada la condición humana y favorecer aquello que permite superar la condición humana. Si sabemos que el río está contaminado y es un problema para todos, el papel del médico no es decirle al paciente, vea, compre agua embotellada, sino cómo hacemos para que toda la comunidad se movilice a fin de descontaminar el río.
Muchas gracias. Ya tenemos una idea de lo que es la conciencia social del médico liberador.